Estáis. Espero que deseosos y deseosas de escuchar ya el segundo episodio de esta novela que estamos leyendo y que, recuerdo, se llama Su único hijo, de Leopoldo Alas Clarín. Segundo. Emma era el jefe de la familia. Era más, según ya se ha dicho, su tirano. Tíos, primos y sobrinos acataban sus órdenes, respetando sus caprichos. Este dominio sobre las almas no se explicaba de modo suficiente por motivos económicos, pero sin duda estos influían bastante. Todos los Barcárcel eran pobres. La fecundidad de la raza era famosa en la provincia. Las hembras de los Barcárcel parían mucho y no les iban en zaga las que los varones hacían ingresar en la familia mediante legítimo matrimonio. Procrear mucho y no querer trabajar, este parecía ser el lema de aquella estirpe. Entre todos los Valcárcel, no había habido más hombre trabajador en todo el siglo que el padre de Emma, el abogado, que también había sido, dentro del matrimonio, menos prolífico que sus parientes. Ya se ha dicho que Emma era hija única y, por tanto, heredera universal del abogado romántico y flautista, pero los ahorros del aprovechado jurisconsulto llegaron a su hija un tanto mermados. Parece ser que la castidad de don Diego Valcárcel no era tan extremada como se creía. Su verdadera virtud había consistido siempre en la prudencia y en el sigilo. Sabía que el mal ejemplo y el escándalo son los más formidables enemigos de las sociedades bien organizadas, y él, visto que no le era posible conservarse en casta viudez, entre seducir a las criadas de casa y a las doncellas de su hija y, tal vez, como la tentación le había apuntado varias veces a la oreja, a las respetables clientes, desamparadas señoras que acudían a su despacho en demanda de luces jurídico-morales, como él decía. Entre esto y reglamentar el vicio, las inevitables expansiones de la carne flaca, optó por lo último, organizando con sabia distribución y prudentísimo secreto el servicio de Afrodita, como decía él también. Y allí, fuera del pueblo, en las aldeas vecinas, a donde le llevaban a menudo los cuidados de la hacienda propia y negocios ajenos, llegó a ser, valga la verdad, el Abraham, pater Orcamus, y responsable de un gran pueblo de hijos naturales, muchos adulterinos. Ni su conciencia, ni la del cura que le confesó, que en vida le había ayudado a veces a evitar escándalos, ni ciertas amenazas de bochornosas confesiones por parte de algunas pecadoras, le consintieron, a la hora un tanto apurada de hacer testamento, dejar en completo olvido ciertas obligaciones de la sangre y, como se pudo, guardando los disimulos formales que fueron del caso, se dejaron mandas aquí y allá, que disminuyeron en todo lo que la ley consentía la herencia de Emma. No fue esto lo peor, sino que, previa consulta del mismo director espiritual, don Diego había hecho antes subrepticiamente muchas enajenaciones inter vivos, a que, muy a su pesar, le obligó el miedo al escándalo, que era su gran virtud, según se ha dicho. En suma, Emma se vio con bastante menos caudal que su padre, pero ella apenas lo supo casi, porque la daban jaqueca los papeles, síncope los números y grima la letra de los curiales. Allá el tío decía siempre que se trataba de intereses. Ella no entendía de nada más que de gastar. Bien hubiera querido don Juan Nepomuceno, antes curador de Emma y actual mayordomo, sacudir todas las moscas que en forma de parientes zumbaban alrededor del mermado panal de la herencia. Mas no era esto hacedero, porque el entrañable cariño que a los Barcárcel pretéritos y presentes y futuros había cobrado la sobrina exigía que la hospitalidad más generosa acogiera a todos los suyos. Don Juan tuvo que contentarse con ser el único administrador de aquella prodigalidad gentilicia, pero no llegó su influencia a evitar el despilfarro, ni siquiera a conseguir que redundara solo en provecho propio la generosidad excesiva de su antigua pupila. Emma
que tuvo un mal parto, salió de una crisis de la vida lisiada de las entrañas, con el estómago muy débil y perdió carnes y ocultó prematuras arrugas. Mas no podía esconder un brillo frío y siniestro de la mirada, antipático como él solo. En aquel brillo y en la expresión repulsiva que le acompañaba se había convertido el misterioso fulgor de aquellos ojos que habían cantado a la guitarra varios parientes de la enfermucha mujer nerviosa, irascible. De aquellos parientes, enamorados los más en secreto tiempo atrás, cada cual, según su temperamento, hizo su corte Emma, que cada día despreciaba más a su marido, a quien sólo estimaba como físico y sentía más vivo el cariño por los de su raza. Reyes comprendía bien que, sin culpa suya, se iba convirtiendo en el enemigo de sus afines, enemigo vencido y humillado gracias a que su mujer le entregaba indefenso, atado, de pies y manos, a cuantos parientes quisieran hacer de él un pandero. Los Valcárcel, oriundos de la montaña, habían bajado a las villas de Las Vegas y de la llanura a procurarse vida más holgada y muelle, y por todo recurso acudían al expediente de buscar matrimonios de ventaja, seduciendo a los ricachos de pueblo con pergaminos y escudos de piedra labrada allá en los caserones de los vericuetos, y a las tiernas doncellas con las buenas figuras de arrogante vigor y señoril gentileza que abundaban en la familia. Casi todos los Valcárcel eran buenos mozos, aunque no tanto como el abuelo heroico, esbeltos, pero de palabra tarda, ceño adusto, voz ronca, trato oscuro y orgulloso sin disimulo. Distinguíanse también por su apego exagerado a la capa, cuyo uso era excusado la mayor parte del año en los poblachones bajos, templados y húmedos, donde solían buscar novias. Algunos llevaron su audacia, sin dejar la capa, a extender sus correrías de caballeros pobres hasta las puertas de la misma capital de la provincia y, por fin, don Diego, el padre de Emma, el genio superior de la familia sin duda alguna, entró en la ciudad sin miedo, fue estudiante emprendedor y calavera, y al llegar a la mayor edad y tomar el grado, cambió de carácter, de repente, se hizo serio como un colchón, abrió cuarto de estudio, acaparó la clientela de la montaña, aduló a los señores del margen, magistrados serios también y amigos de las fórmulas más exquisitas. Hizo buena boda, salió de pobre, brilló en estrados con fulgor de faro de primera clase y sin perjuicio de ser romántico en el fuero interno y hasta de escribir octavillas en el seno del hogar y dejar válvulas de seguridad a los vapores del sentimentalismo en las llaves de la flauta, en que soplaba con lágrimas en los ojos, fue con todo el más rígido amador de la letra y enemigo del espíritu y de toda interpretación arriesgada e irreverente de la ley sacrosanta. Y no se cuenta que una sola vez tuviera la sala que dirigirle el más comedido apercibimiento, ni de la pulcritud de su lenguaje en estrados se hizo la magistratura sino lenguas, llegando en este punto a caer don Diego, valga la verdad, en cierto culteranismo, disculpable, eso sí, porque mediante él procuraba que su elocuencia saliese como el armiño de las cenagosas aguas de la podredumbre privada, a donde le arrastraban, en ocasiones, las necesidades del foro. Alguna vez tuvo que acusar, mal de su grado, a un sacerdote indigno de delitos contra la honestidad. Y si bien, en el fondo, procuró estar fuerte, terrible, implacable, no hubo modo de que su lengua usase epítetos duros, ni siquiera enérgicos ni aun pintorescos, llegando en el mayor calor del ataque a llamar a su contrario el mal aconsejado presbítero, si se le permitía calificarle así. Mal aconsejado, decía, después don Diego explicando el adjetivo, esto es, que yo supongo que el presbítero no hubiese caído en tales liviandades a no ser por consejo de alguien. Del diablo, probablemente. Tenía el abogado Valcárcel que luchar en sus discursos forenses con el lenguaje ramplón y sobrado confianzudo que se usaba en su tierra y que aún en estrados pretendía imponérsele. Mas él, triunfante, sabía encontrar
equivalentes cultos de los términos más vulgares y chabacanos. Y así, en una ocasión, teniendo que hablar de los pies de un hórreo o de una panera, que en el país se llaman pegollos, antes de manchar sus labios con semejante palabrota, prefirió decir los sustentáculos del artefacto, señor excelentísimo. A estas cualidades, que le habían conquistado las simpatías y el respeto de toda la magistratura, unía el don no despreciable de una felicísima memoria para recordar fechas con exactitud infalible, y así había más números en su mollera que en una tabla de logaritmos. Llegó el apellido de los Valcárcel, gracias a don Diego, a un grado de esplendor que no había tenido desde los siglos remotos en que había brillado por las armas. Honra y provecho había ganado el ilustre jurisconsulto, y de una y otra ventaja querían gozar los parientes que, por culpa de la fecundidad de sus hembras y de las afines, incurrían en un doloroso proletariado que amenazaba llenar de Valcárceles el mundo. No había matrimonios ventajosos que bastasen. Con esta desmedida facultad prolífica a sacar a la raza del temor muy racional de dar al fin en la miseria. Aquel movimiento de expansión en busca de la prosperidad que se había señalado en la dirección del Vendamón, bajando de la montaña al valle, se volvía a indicarse en una reacción proporcionada en sentido de vendaval, echando otra vez al monte a los caserones de los vericuetos, a las proles numerosas de los Valcárcel, multiplicadas sin ton ni son, incapaces de trabajar. Porque no se puede llamar propiamente trabajo, a lo menos en el sentido económico, los 1000 apuros que enredor de los tapetes verdes pasaban los parientes de Emma, casi todos jugadores, y muchos de ellos víctimas de su pasión, que estalló en forma de aneurisma. Muerto don Diego, los Valcárcel perdieron su único apoyo y el movimiento de retroceso en busca de la montaña se aceleró en toda la familia. Cuando bajaban al llano, venían cada vez más montaraces, más orgullosos. Su odio a la cortesía, a las fórmulas complicadas de la buena sociedad de provincia, se acentuaba. Cuanto más pobres se iban quedando, más vanidad solariega tenían y más despreciaban la vida en poblado y en tierra llana. En la ribera, como llamaban allá arriba a las regiones bajas, solo una cosa respetable reconocían los Valcárcel del monte: el tapete verde. Se iba a las ferias a jugar, a perder, a empeñarse y a casa. Por el camino del retroceso que llevaba aquella raza se volvía a la horda. Era aquel el atavismo de todo un linaje. El cariño gentilicio que en aquella despertó con tan exagerada vehemencia sirvió para reconciliar a muchos de sus parientes con la civilización y la tierra llana. Las visitas a la capital fueron más frecuentes, tal vez porque eran más baratas y más cómodas. Ya se sabía que la casa del famoso y ya difunto abogado don Diego Valcárcel era, como él la hubiera llamado si viviese, genodoquia, genones, o sea, en cristiano, albergue de forasteros. Emma, que en algún tiempo había desdeñado, no sin coquetería, la adoración de sus primos y tíos, pues también tenía tíos apasionados, ahora, es decir, después de haber perdido la flor de la hermosura, sobre todo la lozanía por culpa del mal parto, gozábase en recordar los antiguos despreciados triunfos del amor y quería rumiar las impresiones deliciosas de aquella adoración pretérita. Rodeábase con voluptuosa delicia, como de una atmósfera tibia y perfumada, de la presencia de aquellos Valcárcel que algún día se hubieran tirado de cabeza al río por gozar una sonrisa suya. El amor aquel, en algunos de ellos, tenía que haber pasado por fuerzas o pena de ser ridículo. Los años y la grasa y la terrible prosa de la existencia pobre y montaraz de allá arriba habían quitado todo carácter de verosimilitud a cualquier tentativa de constancia amorosa. Pero no importaba. Emma se complacía en ver a su lado a los que todavía recordaban con respeto y cariño el amor muerto y consagraban al objeto de tal culto
todos los obsequios compatibles con el natural huraño y brusco de la raza montés. Aquellos cortesanos del amor pretérito, tal vez, al rendir sus homenajes, pensaban sobre todo en la munificencia actual de la heredera de don Diego, única persona que aún tenía 4/4 en toda la familia. Pero ella, la caprichosa cónyuge del infeliz Bonifacio, no se detenía a escudriñar los recónditos motivos por que era acatada su indiscutible soberanía sobre los suyos. Es muy probable que ya ninguno de los parientes viese en su prima la belleza que, en efecto, había volado. Pero algunos fingían, con mucha delicadeza en el disimulo, ocultar todavía una hoguera del corazón bajo las cenizas que el deber y las buenas costumbres echaban por encima. Emma gozaba también, sin darse cuenta clara de ello, creyéndolo vagamente. Saboreaba aquel holocausto de amor problemático con la incertidumbre de la música lejana que ya suena. No se sabe si en la aprensión o en el oído. Lo que era un dogma familiar, que tenía su fórmula invariable, era esto: que por Emma no pasaban días, que lo del estómago no era nada, y que después de parir, de mala manera, estaba más fresca y lozana que nunca. Nadie creía tal cosa porque saltaba a la vista que no era así, pero lo aseguraban todos. Los cortesanos de aquella sultana caprichosa y de carácter violento y variable se vengaban de su humillación ineludible despreciando a Bonifacio Reyes sin ningún género de disimulo. Emma llegó a sentir por su esposo un afecto análogo, en cierto modo, al que hubiera podido inspirar al emperador romano su caballo senador. Otro dogma de la familia, pero este secreto, era que la niña había logrado su desgracia uniéndose a aquel hombre. El primo Sebastián confesaba entre suspiros que el único acto de su vida de que estaba arrepentido, y era hombre que se había jugado la hijuela materna a una carta, se remontaba a la época de su pasión loca por Emma, pasión que le había hecho caer en la debilidad de consentir, en dar todos los pasos necesarios para buscar, encontrar, emplear y casar al estúpido escribiente de don Diego. Aquella debilidad, aquella ceguera de la pasión, no se la perdonaría nunca. Y suspiraba Sebastián, y suspiraban los demás parientes, y suspiraba Emma también a veces, gozando melancólicamente con aquella afectación de víctima resignada que sufre por toda una vida las consecuencias desastrosas de una locura juvenil. Bueno, pues espero que os haya gustado este segundo capítulo. Ya vamos conociendo más a los personajes y la relación entre ellos. Y os espero en la tercera entrega, en el capítulo 3. Así que nos vemos muy pronto. Y hasta entonces, besos y abrazos.